Mi nombre es Daniel Laco, soy director ejecutivo de Ben Sistemas y en esta oportunidad les voy a estar comentando de por qué se debería estar usando Entity Framework en el desarrollo de las aplicaciones. Cuando estamos planteando por qué usamos un framework, lo que tenemos que buscar en principio son qué necesidades concretas tenemos para poder utilizar determinado framework o de una característica u otra. Básicamente lo referido a lo que es acceso a datos en las aplicaciones, que es un tema bastante viejo dentro del desarrollo de las aplicaciones, es una problemática que tenemos desde hace muchos años. El factor fundamental al poder elegir utilizar un framework u otro es básicamente lo que es la productividad. Lo que se busca en este caso es todo lo que son tareas repetitivas, que es todo lo que es acceso a datos, poder manipular datos, consultar datos y demás. Está referido específicamente a poder buscar algún componente o alguna tecnología que nos brinde una alta productividad. Dentro del mundo de los ORM, los Object Relational Mapping, son una serie de componentes que nos permiten unir lo que es el mundo orientado a objetos con el mundo relacional. Desde hace mucho tiempo en la industria hay determinados componentes o diferentes componentes que resuelven esta problemática. En el caso de Microsoft, es algo que es relativamente nuevo comparado con otras tecnologías como puede ser NHibernate o ORM Mapper u otros tipos de componentes de ese tipo. Entity Framework salió en Microsoft en Net 3.5, Series Pack 1, y vino a cubrir un vacío muy importante que tenía la plataforma Net con lo referido a poder manejar este tipo de componentes. ¿Qué es lo que nos brinda Entity Framework? Básicamente nos brinda tres modelos diferentes de poder modelar los datos. O sea, una de las problemáticas que tenemos con el acceso a datos es la parte de modelado. La otra problemática de lo que es acceso a datos está referido a lo que es la manipulación de los datos en sí mismos. Con respecto al tema del modelado de datos, con Entity Framework podemos trabajar con tres aproximaciones diferentes. La aproximación más tradicional, que es la que está acostumbrado todo el mundo, que es tengo la base de datos primero, donde tengo el DER, el modelo relacional ya definido, y lo que necesito es volcar todo eso a un framework en el que pueda trabajar orientado a objetos. Entonces, con Entity Framework tengo esa aproximación. También tengo la otra aproximación, que es, si yo quiero trabajar directamente con un modelo de objetos directamente y quiero volcar ese modelo a un modelo relacional, o sea, persistir ese modelo de objetos, también lo puedo trabajar de esa manera. Y el último modelo, o la última aproximación que sacó Microsoft en las diferentes versiones de Entity Framework, es lo que se llama Code First, donde yo puedo hacer toda la codificación directamente en mi aplicación. Ahí puedo definir las relaciones, las validaciones, etcétera, etcétera. Y el Entity Framework en ese caso me va a generar automáticamente la base de datos en el momento de la primera ejecución, y ya voy a poder trabajar directamente con el manejo de datos. Eso es lo referido como una de las grandes problemáticas de lo que es Entity Framework. La otra problemática importante, que es en lo referido al acceso a datos, tiene que ver con lo que es la manipulación, o sea, consultas y actualización de datos. En este caso, el ORM lo que me permite es manejar mediante un lenguaje de consulta como LINQ o LINQ, poder realizar consultas, y el mismo ORM se encarga de hacer la traducción desde el lenguaje LINQ, que es a lo que yo estoy acostumbrado dentro de mi Visual Studio, por ejemplo, se encarga de hacer la traducción a lenguaje SQL. El lenguaje SQL, entonces, desde mi aplicativo yo puedo hacer algún tipo de consulta, seleccionar tal cliente cuando cumpla tal condición, o actualizar una factura o un comprobante cuando se cumpla tal condición. Y yo al momento de hacer la consulta con lenguaje LINQ, el ORM lo que me va a hacer es transferir eso y generarme el código SQL para la base de datos con la que estoy conectado. Base de datos que puede ser tanto SQL Server, o puede ser MySQL, Oracle u otro tipo de base de datos, porque soporta el ORM un montón de proveedores diferentes para diferentes motores de base de datos. En resumen, con Entity Framework la ventaja que tenemos es una alta productividad, por un lado, porque con muy poco código
ya sea trabajando con la IDE, con el Visual Studio o escribiendo código, ya tengo resuelto de forma muy sencilla todo lo que es el pasaje entre el modelo de objetos y el modelo relacional con muy alta productividad. La otra ventaja que tengo, que es fundamental, es que estandarizo todo lo que es el acceso a datos, que es que cualquier desarrollador de mi equipo que esté trabajando, o más en este momento en la industria que hay tanto recambio de gente, si entra gente nueva a trabajar al equipo y se recambia gente, todo lo que es la parte de acceso a datos se estandariza. Por otro lado, puedo mejorar todo lo que es la parte de testeabilidad, ya que el framework me permite y me da las opciones de poder hacer todo lo que es testing de acceso a datos. O sea, resumiendo, lo que tengo es una alta productividad con el framework, una gran estandarización del código, me mejora mucho el tema de testeabilidad y en definitiva tengo muchos beneficios si yo incorporo una tecnología de este tipo y no sigo trabajando a pico y pala como veníamos trabajando desde hace muchos años, donde cada uno se hacía su propio motor de acceso a datos para las aplicaciones. De más está decir que si bien es un ORM que resuelve gran porcentaje de una aplicación, podríamos aplicar acá Pareto 80-20 o 90-10, dejo como recomendación final que en este ORM no me va a resolver el 100% de una aplicación, que sí hay un porcentaje de la aplicación que seguramente lo voy a tener que hacer en un motor de base de datos, sí seguramente lo voy a tener que hacer en un procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque los ORM estos no siempre van en sintonía o en sincronización con las versiones de la base de datos por un lado, y por otro lado lo más importante es no olvidarse que detrás de un motor de la base de datos hay millones de horas de investigación y desarrollo de las compañías, de las universidades, con lo cual están muy optimizados para hacer el trabajo que mejor saben hacer, que es manipular datos. En estos ORMs sí aumento la productividad, pero seguramente algún porcentaje de eso, por ejemplo, procesos batch, ese tipo de cosas, sí es recomendable hacerlo directamente en la base de datos y no en el ORM. Bien, espero que les haya servido y que les sea de utilidad al momento de decidir de poder encararse por usar un framework, un ORM como es Entity Framework, o seguir trabajando de otro modo. Hasta la próxima, nos vemos.